Si alguien deja de tomar agua, se muere. Si alguien deja de comer, también se muere. Pero ¿qué pasa con tu cuerpo si dejas de tener sexo? ¿Podría decirse que el sexo es una necesidad biológica como dormir o comer? La pirámide de Maslow, una teoría psicológica que jerarquiza las relaciones humanas, coloca la actividad sexual en el primer escalón. Pero eso hace del sexo una actividad básica sin la que no podríamos vivir. Y sobre todo, ¿alguna vez alguien se ha muerto por no tener sexo? No, no hay reporte de alguna mortalidad, en este caso, al menos en nuestro país. No conozco ningún caso. Si dejas de coger, ¿no? Un día, 2 días, 1 año, 10 años, no te vas a morir. Vaya, por si queda una duda de qué opinan los expertos. Pero pues si no coges no pasa nada, ¿no? O sea, nadie se ha muerto nunca por no coger. A mucha gente le queda claro que nadie se muere por falta de sexo, pero la mayoría sí cree que es una necesidad básica. ¿Creen que el sexo es tan importante como actividades como comer o dormir? No creo, porque existen las personas asexuales, bueno, por lo que tengo entendido. Igual no estoy muy informado sobre el tema, pero sí más o menos sé qué onda. Sí, precisamente por eso, porque tu cuerpo como que necesita ese tipo de hormonas, ¿no? La oxitocina, dopamina. Pues a los que nos gusta el sexo, sí. A los que no les gusta, pues no. Pues supongo que sí, es la biología del ser humano. Sí, considero que sea una necesidad. Pero si no lo haces tampoco pasa nada. También tienes como tu propio cuerpo para tocarte y conocerte a ti mismo. Para mí es una necesidad básica. No, para mí no. Ya llevo varios años sin sexo y estoy tranquila y relajada de la vida. Sí, es la verdad. Sí, entonces, ¿cuántos años? 17 años y feliz de la vida. El mito del sexo como una necesidad básica viene de prejuicios freudianos como que el apetito sexual es un impulso tan grande que debe ser reprimido para que la sociedad pueda funcionar. ¿Qué tan cierto es eso? Lo que pasa es que sí se tenía antes esa creencia, y de hecho se ha tenido esa creencia desde hace mucho tiempo, de que el sexo es una necesidad que debe ser resuelta, porque si no cosas horribles pueden pasar. Y sobre todo para los hombres. En esta visión como clásica, digamos, o tradicional, las mujeres que no tenían sexo se podían enfermar, ¿no? La famosa histeria. Pero si los hombres no tenían sexo, podían recurrir a sus peores instintos y se volvían malvados y se morían y todo esto. Parte de esos prejuicios es por lo cual Maslow lo pone al mismo nivel que estas necesidades como comer, dormir, etc. Pero pues es un modelo que se equivocó en muchas cosas y una de ellas es esa. Estas creencias han servido muchas veces para justificar formas de violencia sexual al considerarlo un impulso primario imposible de contener. Una respuesta que se junta de, por un lado, sí, esta creencia, por el otro lado, muchísima misoginia, por el otro lado, muchísimo male entitlement, ¿no? Como esta creencia de que los hombres tenemos que tener sexo y las mujeres nos lo tienen que dar. Pero que no sea indispensable para seguir viviendo, no quiere decir que no tenga sus beneficios. El sexo tiene muy buenos beneficios a la salud, ¿no? Nos puede proteger contra un infarto agudo del miocardio. Se habla de un antidepresivo fisiológico, ¿no? Se habla justamente de todos estos beneficios neurológicos positivos que tienen en nuestro organismo, ¿no? Incluso de efectos estéticos o de rejuvenecimiento. Lo que sí puede llegar a pasar si dejamos de tener sexo, nos puede llegar a dar ansiedad, nos puede llegar a dar depresión, que esto está totalmente comprobado. También nos ayuda a poder disminuir, por ejemplo, los procesos, aparte de depresión, el Alzheimer, ¿no? O la demencia. Y cuando no tenemos sexo, puede suceder el efecto contrario. Se ha estudiado que, por ejemplo, personas que tienen sexo 3 veces a la semana elevan sus niveles de endorfinas, etc. Pero yo creo que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Yo creo que esos estudios están omitiendo ciertos factores como con quién tiene sexo, por qué tiene sexo, cuál es la experiencia. Es importante decir que para mantener, por ejemplo, un estado óptimo, no es necesario tener una relación sexual coital o vaginal, sino que puedes estimular o masturbar. Ok, los efectos negativos de la falta de sexo tienen que ver más con sus consecuencias en la química cerebral que con sensaciones físicas, ¿verdad? Bueno, sí, eso sí se ha visto. Le llaman el término blue balls al dolor testicular. Personas que se aguantan mucho no tener sexo o que están teniendo sexo y nunca eyaculan. Sí podría llegar a pasar, no es lo habitual.
No nos va a pasar a todos al momento de que no eyaculemos en algún momento y nos pase las blue balls. ¿Y qué hay de las personas asexuales? Una persona asexual muy probablemente no vaya a tener una consecuencia negativa de no tener sexo, porque es precisamente el estilo de vida que quiere vivir. La versión resumida de esto sería sí, no, depende del significado que cada quien le dé a esa falta o presencia de sexo. El sexo tiene beneficios para la salud física y mental, pero también depende mucho de qué tan importante sea la vida sexual para cada persona. Entonces, ¿es el sexo una necesidad básica? El tema del sexo va muy orientado a la reproducción. Entonces no es esencial para que un organismo vivo funcione y tenga, digamos, una calidad de vida, pero sí depende de la reproducción de él. No es fundamental, no es como que el ser humano vaya a morir, ¿no?, si no tiene sexo, pero sí va a comprometer la reproducción humana. Ok. Si llegaras a pasar una larga temporada sin relaciones sexuales, no te pasaría nada grave. Así que no, tampoco es un pretexto para hacerlo con urgencia, ni mucho menos para presionar a alguien a tener sexo. Como señala la doctora Coral Herrera, experta en amor romántico, es tiempo de inventar nuevas formas de relacionarnos sexoafectivamente y dejar de lado las formas de masculinidad y feminidad patriarcales. Sobre todo, visibilizar otras formas de compartir el placer.